Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Aprendemos Juntos. ¿Cómo estás vos? Del otro lado, yo estoy contenta, feliz, porque estoy un día más acá y me encanta realmente acompañarlos a ustedes y que ustedes me acompañen a mí mientras aprendemos. Tremendo, 10 de 10. Bueno, vamos a arrancar con el programa del día de hoy porque tenemos invitado, claro que sí, vamos a estar hablando hoy particularmente de tarjetas de crédito. Te llegó una tarjeta de crédito que no pediste, querés dar de baja tu tarjeta de crédito, tenés deudas, ¿cuándo cierra la tarjeta? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver en un ratito. A mí particularmente me encontrás en redes sociales como @guadaviela, ahí lo tenés. En pantalla, si tenés el celular a mano, podés ir a mandarme un mensajito, a chusmear un rato mis redes. Y si no, te vas a las redes del programa en YouTube y en Facebook. Vas a poder ver todos los programas que hemos cargado a lo largo de estos años. Creo que ya llevamos no sé cuántos años de programa, mirá. Pero estamos ahí en redes sociales como Aprendemos Juntos con Guadaviela, YouTube, Facebook, podés compartirlo al programa, incluso apretar los 3 puntitos de ahí abajo, compartís el programa en tus grupos de WhatsApp o en Facebook, ponés compartirlo, compartís en tu muro, información útil, necesaria que te va a servir a vos y a las personas a las que se los mandes. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al doctor Guzmán Sieri, él es subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta. Y vamos a hablar de tarjetas de crédito. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, Guada. ¿Vos cómo estás? También el día de hoy me encuentro muy bien. Bueno, arranquemos con temita tarjeta de crédito. Muchas veces un dolorcito de cabeza, ¿no? Nos traen las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que se reciben en relación a las tarjetas de crédito? Bien, hoy estamos recibiendo muchísimas consultas en términos de sobreendeudamiento, en términos de la falta de capacidad de pago, de no poder bancar la tarjeta y querer darla de baja, claro, de haber recibido por ahí una tarjeta que no solicitaron. Hoy claramente es una preocupación en la mayoría de los consumidores. Arranquemos por ahí. ¿Qué pasa si alguna de las personas que está del otro lado, porque nos puede pasar, y de hecho nos ha pasado a todos, que te llega de repente una tarjeta de crédito que no pediste, pero bueno, está con tus datos? ¿Qué pasó ahí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la entidad que le emitió. Puede ser una tarjeta de un banco o puede ser, por ejemplo, una tarjeta de una plataforma o de una billetera virtual. Si no la hemos pedido, lo primero que hay que hacer es devolverla y no utilizarla. Porque muchas veces por sistema, si nosotros comenzamos a utilizar, va a pasar dos cosas, que se va a entender por aceptada, por un lado, y por otro lado vamos a sufrir lo que mucha gente consulta, que es al año nos va a llegar no solamente el resumen, sino nos van a llegar los cargos por renovación de la tarjeta. Entonces, recibo una tarjeta que no solicité, devolverla. Por ahí me cuelgo, es importante tratar de hacerlo dentro del año, y si no la utilicé, me colgué, pasó un año, nunca la utilicé y me llegan estos cargos, ponernos en contacto con Defensa del Consumidor automáticamente. ¿Qué puede pasar si me pongo en contacto con Defensa del Consumidor? O sea, no pago esto si no estuve utilizando una tarjeta, me la mandaron, ni siquiera la pedí. Le ha pasado a un montón de personas. Efectivamente, ahí nosotros lo que hacemos es habilitar una vía de conciliación para que pueda el banco presentar cuáles son los conceptos o por qué razón se le está cobrando la renovación si fue una tarjeta que jamás fue utilizada y ni siquiera fue solicitada. Bien, para que lo tengan en cuenta, para que no paguen cosas que no corresponden. Ahora, arranca el mes, arranca la tarjeta, sac, empiezo para todos lados, de un lado para otro, de un lado para otro. ¿Cuándo es la fecha de cierre de la tarjeta de crédito para que lo tengamos en cuenta también? Bien, el banco nos debe informar el resumen. O te llega a la casa o lo podés ver en tu mail o lo carga en el home banking. Claro, en algunas aplicaciones, ¿no? Exacto, en algunas aplicaciones también. La fecha de cierre es lo que denominamos comúnmente la fecha de corte. Quiere decir que todos los consumos que yo haya hecho previos a esa fecha son los que voy a pagar en el resumen siguiente. ¿Sí? Si, por ejemplo, mi fecha de cierre es el día de hoy, todo lo que yo haya consumido con la tarjeta al día de hoy lo voy a pagar en el próximo resumen. Todo lo que siga consumiendo va a impactar recién en el siguiente resumen, que es diferente a la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es la última fecha posible en la cual yo debo pagar sin entrar en mora. Si no pago, entonces, ¿arranca a correr la mora? Arranca a correr la mora. Es una mora automática la del pago de la tarjeta de crédito porque es una fecha de vencimiento precisa que debe estar informada por la aplicación, por un resumen impreso o vía mail. El banco debe informar fecha de cierre y fecha de vencimiento.
¿Qué es el pago mínimo que pueden realizar algunos consumidores con su tarjeta de crédito y para qué sirve? Bien, el pago mínimo es una proporción que fija el banco inferior al total de nuestro resumen y que nos permite continuar con la capacidad crediticia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a pagar un monto mucho menor que me va a permitir tener la vía de la tarjeta o la vía del crédito aún abierta, poder seguir consumiendo, pero que no me exime del resto de la deuda. Lo que va a hacer el banco o la entidad es permitirte un pago menor, pero el resto de la deuda te lo va a refinanciar en los resúmenes siguientes. Es una herramienta únicamente útil cuando tengo, por ejemplo, una situación financiera que me apremia, que tiene expectativas de mejora y que necesito mantener el crédito abierto, el crédito vigente. Ahora, si nosotros hacemos una ruedita permanente de pago mínimo, pago mínimo, pago mínimo, cada uno de los saldos de los resúmenes va a quedar pendiente, lo van a querer cobrar los bancos y le van a aplicar intereses punitorios y resarcitorios y en muchos casos las deudas se nos hacen impagables. Entonces el pago mínimo resulta útil solo cuando tengo una emergencia financiera y necesito tener abierta la vía crediticia. Si no, lo ideal siempre es el pago total del resumen. Sobre ese punto me gustaría detenernos, es decir, que este saldo que me queda sí genera intereses mora. Genera intereses y genera mora. Claro, o sea, no es el mismo que yo dejé pendiente cuando empiezan a pasar los días, las semanas. Es importante que lo sepamos también, porque no es que yo pagué el plazo mínimo, el pago mínimo, y se congeló el saldo restante. No, el banco o la entidad financiera nos va a reclamar el saldo a partir de la fecha en que debimos pagar y para eso va a compensar con intereses, es decir, nos va a acrecentar la deuda. Bien, ahora, tenemos una deuda en nuestra tarjeta de crédito, ¿sí? Que nos puede estar pasando a todos. A veces la única forma de dejar de utilizarla es darla de baja, pero tengo una deuda. ¿Cómo hago? ¿Se puede? Se puede. Hay que solicitar por escrito, por vía formal, por el home banking o la plataforma o la línea que el banco ponga a disposición, inclusive puede ser una línea telefónica, muchas de las grabadas, o la mayoría de las llamadas son grabadas, entonces se puede pedir la baja de la tarjeta. Eso no va a eximirnos del pago de la deuda, es decir, yo doy de baja la tarjeta, me va a impedir su uso en lo sucesivo, pero la deuda queda pendiente. La puedo pagar, la puedo negociar, la puedo refinanciar por cada una de las vías que nos pone a disposición el banco. Y si alguno de los conceptos o veo errores o advertimos que hay cosas que no compré, automáticamente se hace el reclamo o se gestiona a través de defensa del consumidor. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta porque no solamente es el beneficio de, bueno, dejar de utilizarla porque la di de baja, sino que dejan de correr y te dejan de cobrar estos costos de mantenimiento de la tarjeta también, ¿no? Efectivamente, no solo de mantenimiento, sino, por ejemplo, de renovación. Automáticamente queda anulado todo ese tipo de concepto porque efectivamente está pedida la baja definitiva de la tarjeta de crédito. ¿Cómo sé cuando me la dieron de baja? ¿Cómo sé que ya no funciona más sin tener que ir a pasarlo? Sin que me rechace el comercio, claro. El banco está obligado a contestar, es decir, está obligado a recibir la solicitud de baja. Lo que no vamos a tener es un libre deuda, el banco te va a informar la baja de la tarjeta en conjunto con la deuda que queda pendiente. Excelente, doctor, muchas gracias por esta información, muy claro, muchas gracias por venir al programa. Gracias a vos, un placer. Y muchísimas gracias a vos por estar ahí del otro lado, yo soy Guadaviela y te espero mañana, ya sabes, como todos los días, en esta misma pantalla y en este mismo horario.